Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Albert Masdeu de Logos Astrológico y vamos a hablar hoy acerca de un tema pues muy controvertido, ¿no? Yo, como bien sabéis, pues soy astrólogo tradicional y la verdad es que la astrología moderna está bastante impregnada del pensamiento arquetípico de Jung, ¿no? Entonces, a lo mejor se puede interpretar como que voy a iniciar un giro encomiástico en relación con este personaje. Es un personaje muy reivindicado por la astrología moderna. Sin embargo, espero explicar a lo largo del vídeo que quede bien claro las influencias profundas de relación con el pensamiento tradicional que tiene y los débitos que tienen contraídos, ¿vale? Pues Carl Gustav Jung con el pensamiento del que ya hemos hablado en los últimos días, por ejemplo, cuando estamos hablando de Platón, ¿no? Es un heredero de Platón hasta cierto punto. Entonces, la temática que vamos a tratar, pues son las ramificaciones, tanto alquímicas como en temas de filosofía hermética, como en temas de astrología y de psicología profunda, a partir de un texto, es un texto fundamental en la biografía de Carl Gustav Jung, que son los Siete Sermones a los Muertos. Es un texto, pues, fascinante, es un texto críptico, escrito en un periodo muy corto de tiempo, a lo largo de 3 días y 3 noches, en donde Carl Gustav Jung, pues, revisa a través de un estadio, podríamos llamarlo así, frenético, un estado de éxtasis, pues, una serie de iluminaciones que guardan mucha relación con el pensamiento gnóstico, ¿no? Entonces, espero explicar de manera comprensible y fluida, lo más fluida posible, pues las implicaciones que conlleva ello en el pensamiento y cómo eso se manifiesta a través de estos siete sermones, ¿no? Carl Gustav Jung, como bien sabréis, es un psiquiatra suizo, fue fundador de la psicología analítica, o uno de ellos. Se interesó profundamente por el gnosticismo tras su estudio de la mitología, alquimia y el simbolismo religioso. Nació en el año 1875, fue contemporáneo de Sigmund Freud, pero a diferencia de su maestro, expandió la psicología más allá del psicoanálisis freudiano, buscando integrar la dimensión espiritual en el estudio de la psique. El descubrimiento del gnosticismo por parte de Jung fue una consecuencia natural de su búsqueda de una forma más profunda de comprender el alma humana. Vio en los textos gnósticos una riqueza simbólica que podía ser aplicada a la psicología. Los gnósticos, al igual que Jung, buscaban explicar el conflicto entre lo divino y lo material, entre lo consciente y lo inconsciente, a través de una teología simbólica. Jung encontró en el gnosticismo una vía para expresar conceptos arquetípicos que veía emerger en sus pacientes. Especialmente se sintió atraído por los mitos gnósticos de Abraxas, el pleroma y el proceso de individuación que resuena con las luchas psíquicas que él mismo observó en el inconsciente colectivo. Es otro concepto que él desarrolló muy ampliamente. Los siete sermones a los muertos fue escrito en este contexto, donde su conexión con el gnosticismo se volvió una piedra angular de su obra. El pensamiento gnóstico con el que Jung se identificó tiene profundas raíces en la filosofía platónica, especialmente en el platonismo medio y el neoplatonismo de Plotino. ¿Mm? Ambos sistemas sostienen la existencia de una realidad superior, el uno o el pleroma en los términos de Jung, de la cual emanan todos los seres. Jung asimiló estos conceptos en su psicología considerándolos no solo como ideas filosóficas, sino como arquetipos primordiales presentes en el inconsciente colectivo. La cosmología gnóstica plantea la existencia de un Dios supremo, inaccesible, y una serie de emanaciones que van alejándose de esta fuente hasta llegar al mundo material, gobernado por un demiurgo imperfecto. Esta dualidad entre lo divino y lo material refleja también la división platónica del mundo sensible y el mundo de las ideas, conceptos que Jung utilizó para describir el conflicto psíquico entre el ego consciente y las profundidades del inconsciente. Jung vio en la alquimia una conexión directa entre la filosofía platónica y la psicología moderna, donde el proceso alquímico de transmutación interna reflejaba el viaje de la individuación, el retorno del alma hacia su origen divino. Es una idea central tanto en el platonismo como en el gnosticismo.
La relación de Carl Gustav Jung con el gnosticismo es compleja y multifacética, y está enraizada en su interés por las tradiciones esotéricas y su búsqueda de una conexión más profunda entre la psicología y la espiritualidad. Jung consideraba el gnosticismo como un sistema simbólico que reflejaba los procesos psicológicos del alma humana, una especie de mapa espiritual de la psique. En este sentido, el gnosticismo, junto con el platonismo y su desarrollo en el neoplatonismo, ofrecieron a Jung una estructura filosófica que le permitió conceptualizar su noción del inconsciente colectivo y los arquetipos. El gnosticismo es una corriente filosófica y religiosa que surgió en los primeros siglos de nuestra era, influenciada por el pensamiento helenístico, el zoroastrismo y el judaísmo. Los gnósticos creían en la existencia de un principio divino supremo desconocido, el pleroma, del cual emanaban todos los seres, pero consideraban que el mundo material era una creación defectuosa, gobernada por el demiurgo, una entidad menor e imperfecta. Para los gnósticos, la salvación consistía en redescubrir el conocimiento, la gnosis, oculta en el interior de cada alma y así trascender el mundo material. Para Jung, el gnosticismo reflejaba una profunda verdad psicológica. El alma humana está atrapada entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo divino y lo material. Esta dualidad gnóstica resonaba con su propia noción de la individuación, el proceso por el cual una persona integra todos los aspectos de su psique para alcanzar un estado de totalidad o de plenitud. El gnosticismo ofrecía una metáfora muy poderosa para el conflicto interno que Jung veía en sus pacientes y en su propio trabajo introspectivo. Jung estaba fascinado por la forma en que los gnósticos utilizaban los símbolos para representar realidades psíquicas internas. Las entidades como el demiurgo, el pleroma y figuras como Abraxas no eran para él simples entidades religiosas o míticas, sino eran proyecciones arquetípicas de aspectos de la psique humana. De hecho, Jung consideraba a los gnósticos como los primeros psicólogos, porque sus mitos y sus símbolos describían el drama interior del alma de una manera que anticipaba su propia teoría del inconsciente. El platonismo es otra influencia clave en el pensamiento de Jung. Platón, en sus escritos, postula la existencia de un mundo de las ideas o formas donde residen las realidades esenciales, eternas y perfectas. Para Platón, el mundo material es una copia imperfecta de este mundo ideal. En este sentido, hay una dualidad entre el mundo sensible y el mundo inteligible que Jung reinterpretó en términos psicológicos. En lugar de ver estas ideas como realidades filosóficas abstractas, Jung las consideraba como arquetipos presentes en el inconsciente colectivo. El concepto platónico del uno, o la unidad absoluta de la que todo emana, tiene una fuerte resonancia con el pleroma gnóstico y con la noción de inconsciente colectivo de Jung. Al igual que en el platonismo y el gnosticismo, Jung creía que todo ser humano contiene en su interior una conexión con esa totalidad, que se manifiesta a través de los arquetipos y los símbolos universales. Estos arquetipos son expresiones parciales de esa totalidad, análogas a las formas platónicas que se revelan en los sueños, mitos y visiones. El platonismo también ofrece una comprensión profunda del proceso de individuación de Jung. En la alegoría de la caverna, de Platón, los seres humanos están encadenados en una cueva, viendo solo sombras de las deidades verdaderas proyectadas en el muro. Este mito describe el viaje del alma hacia el conocimiento verdadero, un tema que Jung reinterpretó como el proceso de tomar conciencia de los contenidos del inconsciente y asimilar estos aspectos olvidados de la psique. Así como en la filosofía platónica el alma debe salir de la cueva y contemplar la luz del sol, en la psicología de Jung el individuo debe confrontar y reconocer los aspectos inconscientes para alcanzar la plenitud psíquica. El neoplatonismo, desarrollado principalmente por Plotino en el siglo III, también tuvo una profunda influencia en el pensamiento de Jung. Para Plotino, el uno, o lo que Jung llamaría el pleroma, es la fuente de todo ser, y a partir de él, por un proceso de emanación, se derivan todas las formas de existencia, desde el intelecto divino hasta el alma y el mundo material. Esta cosmología de emanación es una clave para entender los 7 sermones a los muertos, donde Jung habla del pleroma como la fuente de toda creación, tanto psíquica como cósmica. La noción plotiniana de que la creación es un descenso gradual desde el uno hacia la multiplicidad y la fragmentación
tiene un paralelismo con la disociación que Jung observaba en la psique humana. El objetivo del trabajo psicológico, al igual que en el neoplatonismo, es reintegrar esos fragmentos y retomar a la fuente de unidad. Para Jung, este es un proceso de integración de los aspectos inconscientes de la psique, representados por figuras como Abraxas, el demiurgo y otros arquetipos gnósticos. Era esencialmente un proceso de recuperación de la unidad original, similar al regreso del alma al uno en la cosmología de Plotino. En el sistema de Jung, tanto el gnosticismo como el platonismo no son simplemente fuentes de inspiración filosófica, sino son representaciones simbólicas de los procesos internos de la psique humana. Para Jung, el objetivo final del proceso de individuación es alcanzar una reconciliación de los opuestos, una integración de las fuerzas duales de lo consciente y lo inconsciente, lo divino y lo terrenal, el eros y el logos. Esto encuentra una expresión directa en su relación con la figura de Abraxas, quien en el gnosticismo representaba la unión de todas las fuerzas duales. Al estudiar los 7 sermones a los muertos, podemos ver claramente la influencia del platonismo y del gnosticismo en el pensamiento de Jung. Abraxas, el pleroma y el demiurgo no son entidades religiosas abstractas, sino que son símbolos de los arquetipos psíquicos que habitan en cada ser humano. El viaje del alma a través de las esferas celestes y su regreso a la fuente de unidad no es solo cosmología antigua, sino que es una metáfora para el proceso de individuación que Jung identificó como central para la psicología profunda. Los 7 sermones a los muertos fueron escritos por Jung en 1916, durante un periodo de intensa crisis emocional y espiritual, lo que él llamó su confrontación con el inconsciente. Durante ese tiempo, Jung experimentó visiones, fantasías y diálogos internos que plasmaría más tarde en su libro rojo, Liber Novus, un volumen extenso de escritos e ilustraciones que documentan su viaje interior. El contenido de los sermones surgió espontáneamente durante este proceso. Según Jung, se encontraba en su casa cuando los muertos llegaron a él, exigiendo respuestas sobre su estado espiritual. Los muertos, en este contexto, representan partes reprimidas del inconsciente colectivo, entidades que no han logrado integrar los contenidos psíquicos en una totalidad consciente. Esta experiencia marcó el punto culminante en su incitación gnóstica, que se manifestó a través de estos sermones. Los 7 sermones a los muertos sintetizan la cosmología gnóstica con las ideas platónicas, ofreciendo un relato alegórico de la creación del mundo, la naturaleza dual del ser humano y el proceso de redención del alma. Este texto es clave para comprender la obra posterior de Jung, ya que en él están prefigurados muchos de los conceptos fundamentales que desarrollará más tarde en su teoría del inconsciente colectivo, los arquetipos y el proceso de individuación. Bien, vamos a hablar del sermón primero. El primer sermón de los 7 se centra en la noción del pleroma, un concepto tomado del gnosticismo que describe el estado primordial de totalidad antes de la diferenciación de todas las cosas. Para Jung, el pleroma es una metáfora que simboliza el estado de potencialidad absoluta que antecede a toda manifestación. En este sentido, el pleroma puede ser entendido como el origen primordial del ser, un vacío lleno de posibilidades, similar a lo que en física moderna se describiría como un campo cuántico de potencialidades. En el gnosticismo, el pleroma representa la plenitud divina, el estado de completa unidad del cual surge la creación. Es un concepto que describe la totalidad del universo espiritual en contraste con el mundo material defectuoso creado por el demiurgo. Si os acordáis, eso resuena muy profundamente con lo que estábamos comentando en los vídeos anteriores, en la serie que hicimos acerca del Timeo de Platón. Los gnósticos veían el pleroma como un reino puro, lleno de luz, y en el que las emanaciones divinas existían en perfecta armonía. Desde esta perspectiva, el pleroma es la fuente manifestada de la cual derivan todas las cosas. Para Jung, el pleroma tiene un significado psicológico y espiritual más amplio. En lugar de limitarse a una realidad divina externa, el pleroma describe un estado psicológico en el que todas las polaridades, como lo consciente y lo inconsciente, el bien y el mal, se encuentran en un estado de indiferenciación.
Es el punto de partida para la creación, tanto cósmica como psíquica. El pleroma no tiene cualidades porque es todo. Es abundancia, es vacío. Es lo real, es lo irreal. No contiene contradicción porque no contiene diferenciación. Desde una perspectiva psicológica, el pleroma es el lugar de origen de la psique humana antes de que se produzcan las distinciones entre los opuestos que estructuran la conciencia. El desarrollo de la conciencia humana es visto como un proceso de diferenciación a partir de ese estado indiferenciado. Así, el pleroma, en el contexto junguiano, representa tanto el todo como la nada, el origen y el final de la experiencia psicológica. La noción de pleroma tiene fuertes paralelismos con la teoría del uno de Platón y de Plotino. En la filosofía platónica y neoplatónica, el uno es la fuente de toda existencia, el principio primordial del que emanan todas las formas y seres. El uno es indivisible, eterno y perfecto, y en este sentido no tiene cualidades específicas porque trasciende todas las formas del ser. Tanto en el neoplatonismo como en el platonismo, el uno se describe como la plenitud total y la fuente de toda creación de una manera similar a como el pleroma es descrito en el gnosticismo. Para Plotino, el uno es el origen absoluto, más allá de la comprensión racional, y del cual surge el cosmos a través de una emanación jerárquica. Este proceso de emanación implica que las realidades más elevadas son reflejos del uno, mientras que las realidades más bajas, como el mundo material, son progresivamente menos perfectas. El pleroma en el gnosticismo de Jung comparte estas características. Es un estado de totalidad no manifestada, del cual todas las cosas surgen a través de un proceso de diferenciación. La influencia neoplatónica es clara en la cosmología gnóstica que Jung adopta. Al igual que en la teoría del uno de Plotino, el proceso de emanación del pleroma hacia el mundo material implica una pérdida progresiva de unidad y de perfección. Sin embargo, la búsqueda espiritual del ser humano, tanto en el platonismo como en la psicología de Jung, es un retorno hacia la unidad primordial del pleroma o del uno. La astrología hermética, enraizada en las tradiciones esotéricas del mundo antiguo, considera que el cosmos es un reflejo de la estructura del alma humana. Según la famosa máxima hermética, tan repetida incluso por los astrólogos contemporáneos, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, el movimiento de los planetas y las estrellas no solo influencia la vida humana en la Tierra, sino que también refleja la disposición interna en la psique y su desarrollo. Para Jung, la astrología era una proyección simbólica del proceso de individuación, en el cual los cuerpos celestes o planetas actúan como símbolos de fuerzas arquetípicas que operan tanto dentro como fuera del ser humano. Desde esta perspectiva, el pleroma se manifiesta en el universo como un sistema de esferas celestes ordenadas, con los planetas como agentes de la armonía cósmica y psíquica. En la cosmología antigua, especialmente en el pensamiento neoplatónico y hermético, el universo está organizado en esferas concéntricas que van desde la Tierra hasta las estrellas fijas. La esfera está gobernada por un planeta y representa una fase o etapa en el proceso de emanación, desde el pleroma o el uno hasta el mundo material. Estas esferas no solo se refieren a realidades físicas, sino también son planos de existencia espiritual y psicológica. Los planetas son vistos como guardianes y mediadores entre los diferentes niveles del cosmos, y cada uno tiene un papel específico en la dinámica entre el alma humana y el universo. La estructura general de las esferas es la siguiente. Primero tenemos la esfera de la Luna, que es el plano más cercano a la Tierra. Luego la esfera de Mercurio, la esfera de Venus, la esfera del Sol, que es el centro simbólico del sistema, la esfera de Marte, la esfera de Júpiter, la esfera de Saturno, que es el límite del cosmos visible antes de las estrellas fijas. Estas esferas representan tanto los niveles cósmicos como los niveles del alma. Cada esfera o planeta influye en diferentes aspectos de la experiencia humana, actuando como filtros que permiten que el alma evolucione desde el mundo material hacia el retorno a la unidad primordial del pleroma. Cada planeta en la astrología hermética, a juicio de Jung, está asociado con un principio arquetípico y con una fase en el viaje de la individuación. Podemos desglosar la significación de cada planeta dentro de este marco. Podemos ver, por ejemplo, Saturno como el guardián del límite y la estructura,
Saturno es el planeta más lejano visible a simple vista y representa el límite del cosmos material. Es la frontera que separa el mundo visible de las estrellas fijas y los planos espirituales más elevados. En la astrología hermética, Saturno es el principio de la forma, la limitación y la estructura. Es el planeta que introduce la ley, el tiempo y la materialización. En el proceso de individuación, Saturno representa la confrontación con las limitaciones del ego y el tiempo. Es el desafío de asumir la responsabilidad y de madurar psicológicamente. Saturno es el último obstáculo antes de alcanzar las esferas superiores de la conciencia. Saturno está relacionado con el yo estructurado, las pruebas y las dificultades que llevan al desarrollo, al crecimiento. En su aspecto más elevado, Saturno se convierte en el maestro que enseña disciplina y sabiduría. Saturno es la última barrera antes de trascender al pleroma. Su esfera es la más densa, donde el alma debe confrontar la dureza de la realidad antes de poder elevarse espiritualmente. Luego tenemos la esfera de Júpiter, que representa la expansión y representa la sabiduría. Júpiter representa el principio de expansión, benevolencia y conocimiento. Es el planeta de la integración y la síntesis y simboliza el potencial para la sabiduría y el crecimiento espiritual. Júpiter es el arquetipo del rey o el maestro benevolente. En el proceso de individuación, Júpiter representa la capacidad de expandir la conciencia más allá de los límites del ego, representados por Saturno, y de integrar conocimientos superiores. Astrológicamente, Júpiter está relacionado con la filosofía, la ley natural y la expansión espiritual. Es el planeta de la fortuna y el crecimiento, tanto material como espiritual. Y en el sistema de las esferas, Júpiter facilita la conexión con lo divino. Su energía es la del gran protector y el mediador de los planos superiores, guiando el alma hacia una mayor comprensión del universo. La siguiente esfera la tenemos representada a través de Marte, el conflicto y la energía transformadora. Marte es el planeta de la acción, el conflicto y la fuerza vital. Es el principio de la energía dinámica que impulsa el cambio y la transformación. Y en su simbolismo arquetípico, Marte simboliza al guerrero primordial y la lucha interior que cada alma debe enfrentar en su proceso de individuación. Representa la necesidad de afirmación y el conflicto que surge de la dualidad entre lo consciente y lo inconsciente. Astrológicamente, Marte está relacionado con el impulso, la agresión, la pasión y el deseo de acción. Es el planeta que rige el coraje necesario para superar los obstáculos en el viaje psíquico. Marte actúa como el fuego alquímico que purifica y transforma. En su esfera, el alma debe aprender a lidiar con la tensión de los opuestos y la energía destructiva para transformarla en poder creativo. Luego tenemos al Sol, que es el centro de la conciencia y el ser. El Sol es el centro del sistema planetario y simboliza el principio de la conciencia y el ser. En la astrología hermética, el Sol es el símbolo de la unidad psíquica y la realización. En el simbolismo arquetípico, el Sol es el arquetipo del héroe y del sí mismo, self, en la psicología junguiana. Es el centro integrador de la psique y el principio que unifica todas las partes del alma. Astrológicamente, el Sol representa la voluntad, representa el propósito y representa también la identidad esencial. Es el núcleo de la personalidad y el camino hacia la manifestación del propósito del alma. Y en su esfera, el Sol es la luz central que ilumina a todos los planetas. Es el principio unificador que mantiene el cosmos en armonía y en orden, y el alma debe alinearse con esta luz para poder avanzar hacia los planos superiores. Venus representa el principio del amor, la belleza y la armonía. En la astrología hermética, Venus es la fuerza que une y crea relaciones. Representa el nexo. En su simbolismo arquetípico, Venus es el arquetipo del amante y la diosa de la belleza. En el proceso de individuación, Venus simboliza la voluntad de unión, tanto a nivel físico como espiritual. Astrológicamente, Venus rige el amor, la atracción, las relaciones y la búsqueda de la armonía en todas las áreas de la vida. Es el planeta de la integración a través del deseo de la belleza y perfección. En la esfera de Venus, el alma debe aprender a equilibrar los deseos materiales con los espirituales. Venus es, pues, la fuerza que crea armonía entre los opuestos, ayudando al alma a encontrar su equilibrio en el cosmos. Mercurio es el planeta de la comunicación, la siguiente esfera. La mente y la transformación alquímica están a su cargo.
Es el mensajero de los dioses, el mediador entre el cielo y la tierra. Y en su simbolismo arquetípico, Mercurio es el arquetipo del mensajero y del alquimista. En el proceso de individuación, Mercurio representa la capacidad de mediación y la transmutación de los contenidos psíquicos. Astrológicamente, Mercurio rige la mente, el pensamiento lógico y la comunicación. Es el planeta que facilita la conexión entre lo consciente y lo inconsciente, actuando como un puente entre mundos. En la esfera de Mercurio, el alma aprende a transformar y a transmutar los opuestos, usando el poder del pensamiento y la comunicación para integrar las diversas partes del ser. La luna, la esfera sublunar, la lunita, nuestra querida luna, representa el principio de la matriz. Es el planeta más cercano a la Tierra y está asociada al inconsciente, a la receptividad y a los afectos. En la astrología hermética, la luna es el símbolo del alma, especialmente en su aspecto más instintivo y afectivo. En su simbolismo arquetípico, la luna es el arquetipo de la matriz, el aspecto femenino y receptivo de la psique. Simboliza el inconsciente personal, las emociones y los ciclos de la vida. En el proceso de individuación, la luna representa las fuerzas psíquicas que se encuentran en el nivel más profundo del inconsciente, incluyendo los recuerdos, los patrones ancestrales y los instintos primordiales. Astrológicamente, la luna gobierna el mundo de los sentimientos, todos los ciclos de cambio y la respuesta reactiva al entorno. Es el planeta que conecta al individuo con su naturaleza instintiva y su herencia. En la esfera de la luna, el alma debe confrontar y aprender a comprender los ritmos y los flujos del inconsciente. La luna representa las fuerzas primordiales que gobiernan la psique humana, que deben ser reconocidas y deben ser equilibradas antes de que el alma pueda ascender a las esferas superiores. Es muy importante entender el concepto de la armonía intrínseca de las esferas celestes. El concepto de la armonía cósmica en la astrología hermética proviene de la idea de que los planetas y sus esferas están en un estado de equilibrio perfecto, que refleja la unidad primordial del pleroma. Cada planeta actúa como una manifestación particular de la energía divina, y su movimiento y posición en el cielo simbolizan el proceso de emanación y el retorno al uno o al pleroma. La disposición de las esferas concéntricas implica que el alma humana debe atravesar cada una de estas esferas, integrando los arquetipos planetarios para alcanzar un estado de plenitud y de unificación. La idea de la música de las esferas, que fue desarrollada anteriormente, incluso Platón, por los pitagóricos, y heredada por Platón precisamente y el hermetismo, es una metáfora para describir la armonía intrínseca del cosmos. Se creía que los planetas emitían sonidos o vibraciones a medida que se movían a través de sus respectivas esferas, creando una sinfonía cósmica inaudible para los humanos, pero que era perceptible a nivel espiritual. Esta música representa el orden divino y la perfecta alineación entre los movimientos celestes y la vida espiritual. En el contexto junguiano, esta armonía cósmica puede verse como una proyección simbólica del orden interno que se debe alcanzar a través del proceso de individuación. Cada planeta y su esfera representan una fase en el desarrollo psíquico y la armonía de las esferas refleja el estado final de equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente, lo personal y lo transpersonal. Saturno representa el límite del cosmos visible, como estábamos comentando, el punto más lejano de la experiencia inconsciente, donde se encuentra la mayor resistencia de las pruebas psíquicas. Júpiter, también como comentamos, simboliza el principio expansivo, que al contrario de Saturno abre nuevas posibilidades y caminos hacia la sabiduría espiritual. Ambos representan el maléfico mayor y el benéfico mayor respectivamente. Marte, con su energía de conflicto y dinamismo, asegura la transformación a través del enfrentamiento con las tensiones internas. El Sol es el centro organizador, el eje alrededor del cual gira la psique, proporcionando propósito y dirección. Y Venus crea equilibrio y belleza, permitiendo que las fuerzas dispares se unan en armonía. Mercurio actúa como el puente o el mediador que facilita la integración de los opuestos, permitiendo la comunicación entre las esferas inferiores y las superiores. Y finalmente la Luna proporciona el ascenso al inconsciente,
permitiendo que los patrones más profundos sean reconocidos y elaborados. El recorrido a través de las esferas planetarias es un símbolo de la transformación del alma. Desde el plano más bajo de la Luna hasta el más alto de Saturno, el alma humana debe enfrentarse y superar cada una de las pruebas que estos arquetipos planetarios representan. La astrología hermética, con su estructura de esferas, proporciona un mapa cósmico del proceso de individuación descrito por Jung. Ese viaje no es solo exterior, a través de los cuerpos celestes, sino principalmente interior, donde el individuo aprende a integrar los opuestos y alcanzar la unidad en la psique. Al final de este proceso, el alma ha atravesado todos los niveles del cosmos, desde el inconsciente más profundo hasta el nivel más alto de la conciencia, alcanzando la armonía cósmica y el retorno al pleroma. Por lo tanto, en este primer sermón se establece una base filosófica y cosmológica fundamental para los sermones posteriores. Jung utiliza el concepto de pleroma como una herramienta para describir el estado indiferenciado del ser antes de la creación y antes del surgimiento de la psique diferenciada. Esta noción tiene paralelos evidentes en la teoría platónica del uno y su conexión con la astrología hermética refuerza la idea de que los símbolos celestes representan la manifestación de ese estado primordial en el mundo material y psíquico. Este sermón, por lo tanto, nos introduce al viaje psíquico desde el caos indiferenciado hacia la individuación, un proceso que se explorará con mayor profundidad en los siguientes sermones. El sermón número 2: la dualidad de lo creado y lo increado. El segundo sermón de los 7 sermones a los muertos de Jung introduce la figura de Abraxas, una deidad gnóstica que encarna la paradoja de la creación y la dualidad inherente en la existencia. En este sermón, Jung explora la polaridad entre lo creado y lo increado, el bien y el mal, y cómo estos opuestos conviven en la figura de Abraxas. A través de esta figura, Jung se adentra en el concepto de unidad de los contrarios, que va a ser un tema central en su psicología y en las tradiciones alquímicas y esotéricas que estudió. Abraxas, según Jung, es una figura ambigua que representa tanto el bien como el mal, la luz y la oscuridad, el creador y el destructor. En el segundo sermón se señala que Abraxas es más indefinible que Dios y el diablo. Abraxas es simultáneamente la vida y la muerte. Representa a la vez la creación y la destrucción. Este concepto es crucial para Jung, porque rompe con la dicotomía tradicional entre el bien y el mal. Con ello se sugiere que ambos son partes necesarias e inseparables del proceso creativo y que son partes de la vida. En la psicología junguiana, esta unión de los opuestos refleja la lucha interna entre las fuerzas conscientes e inconscientes dentro del individuo, que solo pueden resolverse a través de la integración de los contrarios, un proceso que Jung llamó individuación. En las tradiciones religiosas occidentales, Dios y el diablo representan los dos polos de la moralidad, el bien absoluto y el mal absoluto. Dios es la fuente de todo lo bueno, mientras que el diablo es la personificación del mal y la rebelión contra lo divino. Sin embargo, para Jung, esta dicotomía es demasiado simplista. Al igual que en la tradición gnóstica, Jung creía que estas fuerzas opuestas no solamente conviven, sino que son manifestaciones necesarias de una realidad más profunda y más unificada. En los sermones, en los 7 sermones de Jung, Dios es el principio del orden, la creación consciente, la luz y el bien. Es el símbolo de lo consciente, de la parte de la psique que intenta dar forma al mundo de acuerdo con principios racionales y morales. El diablo, en cambio, es el principio del caos, la destrucción y la oscuridad. Simboliza lo inconsciente y lo reprimido, las fuerzas irracionales y destructivas que la conciencia trata de controlar o evitar. La polaridad entre Dios y el diablo refleja la dualidad psíquica inherente en todos los seres humanos. Jung sostenía que el proceso de individuación requería la integración del mal, el lado oscuro o la sombra de la personalidad consciente. No se trata de eliminar el mal, sino de reconocerlo y aceptarlo como parte del ser. Abraxas, en contraste con Dios y el diablo, representa la fusión de los opuestos. Es la deidad que trasciende la división entre el bien y el mal, entre la creación y la destrucción. En la tradición gnóstica, Abraxas es una figura ambigua
que combina elementos de luz y de oscuridad, lo que lo convierte en una expresión del todo. Para Jung, Abraxas es el símbolo de la totalidad psíquica, la unión de lo consciente y lo inconsciente, la unión del yo y la sombra. Abraxas no toma partido ni por el bien ni por el mal, es ambas cosas a la vez. En la psicología junguiana esto se relaciona con la idea de que el alma humana debe abrazar tanto las fuerzas creativas como las fuerzas destructivas para alcanzar la totalidad. En la alquimia, este proceso se refleja en el solve et coagula, donde los opuestos deben ser descompuestos y luego reunidos para lograr la transmutación espiritual. Abraxas es pues un arquetipo central en el pensamiento de Jung, porque simboliza la paradoja de la existencia. La vida no puede existir sin la muerte y la creación no puede suceder sin destrucción. En este sentido, Abraxas es tanto un principio creador como un principio destructor y por lo tanto representa la totalidad de la vida. El tema de la dualidad que Jung explora en este sermón tiene profundos paralelismos con el pensamiento platónico. En el platonismo, el mundo sensible está en constante conflicto con el mundo de las ideas, el mundo perfecto de las formas eternas. Para Platón, la vida en el mundo material es una existencia de contradicciones de ser y no ser, de movimiento y de cambio. Esta dualidad entre lo sensible y lo inteligible es central en su filosofía. En la filosofía de Platón existe una dualidad fundamental entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, y el primero es el reino de las verdades eternas, de las esencias inmutables y perfectas, mientras que el segundo es el mundo del cambio, la multiplicidad y la imperfección. Esta distinción es análoga a la dualidad que Jung ve en la psique entre la conciencia y el inconsciente. El mundo de las ideas, como el Dios de Jung, es el reino de la luz y el conocimiento. Es donde las almas buscan regresar para alcanzar la plenitud y el conocimiento absoluto. El mundo sensible, similar al diablo, o la sombra en Jung, es el mundo del caos, el cambio constante y la imperfección. El lugar donde el alma está atrapada buscando constantemente liberarse y regresar al mundo de las ideas. En el neoplatonismo, esta dualidad se reconcilia con la idea de emanación. El uno es la fuente de todo ser, y todas las cosas emanan de él, y se van degradando gradualmente hasta llegar al mundo material. Sin embargo, en última instancia, todo regresa al uno. Esta noción de unidad subyacente es similar a la función de Abraxas en el pensamiento de Jung. A pesar de las divisiones aparentes entre el bien y el mal, luz y oscuridad, todo es parte de una unidad superior. Plotino también introdujo la idea de que el mal no tiene existencia propia, sino que es simplemente una ausencia de bien, un concepto que resonaría con la visión junguiana de que la sombra no es algo inherentemente malo, sino algo que ha sido reprimido por la conciencia. En última instancia, ambos polos deben integrarse para alcanzar un estado de plenitud. En la astrología hermética y la alquimia, los planetas Marte y Venus representan dos fuerzas opuestas, pero complementarias, que reflejan la dualidad entre lo activo y lo receptivo, lo masculino y lo femenino, la guerra y el amor. Estos principios son fundamentales en el trabajo alquímico, donde la unificación de los contrarios es esencial para lograr la transmutación y la transformación espiritual. Marte es el planeta de la guerra, la agresión y la energía dinámica. En el proceso alquímico, Marte representa el principio de destrucción que es necesario para romper las viejas formas y permitir el surgimiento de lo nuevo. En el proceso de individuación, Marte simboliza la lucha interna, la confrontación con la sombra y las fuerzas inconscientes reprimidas. En el simbolismo alquímico, Marte es el fuego que destruye lo que ya no es útil y purifica los elementos. Es el proceso de solve, de disolución, la disolución de los viejos patrones que deben ser transformados. Venus, sin embargo, representa el principio del nexo, la belleza y la atracción. En el proceso alquímico, Venus representa la unificación de los elementos que han sido separados por la disolución. Es el principio de armonía que sigue al caos. En el concepto de la psicología junguiana, Venus representa el proceso de integración, los aspectos inconscientes una vez que han sido reconocidos. En su simbolismo alquímico, Venus es la fuerza que coagula lo que ha sido separado, simbolizando la unión de los contrarios, como el alma y el cuerpo, lo masculino y lo femenino.
Es el principio de reconciliación que sigue al principio de reconciliación que sigue al proceso de destrucción simbolizado por Marte. En el proceso de individuación, Venus representa la capacidad de integrar lo que ha sido fragmentado, trayendo armonía y belleza a la psique después de haber atravesado las tensiones y los conflictos internos. El trabajo alquímico se basa en la dinámica de los contrarios. Marte y Venus no solo representan opuestos en términos de energía masculina y femenina, sino que también simbolizan la dualidad que debe ser unificada para alcanzar un estado de totalidad. Esta integración es paralela al proceso de individuación de Jung, en el que los opuestos en la psique deben ser reconocidos, confrontados y finalmente reconciliados. Marte y Venus son esenciales en el proceso de transformación alquímica. Marte es el principio de la disolución necesario para romper las formas viejas y desgastadas, mientras que Venus es el principio de la coagulación que unifica y da nueva forma a los elementos que han sido disueltos. En la astrología esta dinámica refleja la necesidad de conflicto para crear cambio y la posterior reconciliación para restaurar el equilibrio. En términos psíquicos, estos principios son esenciales para el proceso de sanación interna y el desarrollo de una personalidad más integral. El segundo sermón de Jung utiliza la figura de Abraxas para explorar la dualidad inherente en el universo y en la psique humana. Al igual que en la alquimia, donde la unión de los opuestos es necesaria para la transmutación, Jung enfatiza que la totalidad psíquica solo se puede alcanzar a través de la integración de los aspectos contradictorios de la experiencia. Esto implica aceptar tanto las fuerzas creativas simbolizadas por Venus como las destructivas simbolizadas por Marte, como partes necesarias de la vida y del proceso de desarrollo espiritual. El sermón nos lleva a entender que para Jung la figura de Abraxas simboliza un principio unificador que trasciende las distinciones convencionales entre el bien y el mal, la creación y la destrucción, lo masculino y lo femenino. En la vida psíquica, tal como la concibe Jung, está llena de dualidades que no deben ser eliminadas, sino integradas en una totalidad más grande. Bien, hablando del sermón cuarto, los dioses y el principio de individuación, en el cuarto sermón, Jung se adentra en el tema de los dioses arquetípicos que habitan en la psique humana, estableciendo la conexión entre estas deidades y el proceso de individuación. El concepto de individuación es central en la psicología junguiana, ya que describe el camino hacia la autorrealización, un proceso en el que la persona llega a integrar todos los aspectos de su psique en una totalidad coherente. Los dioses que aparecen en los sermones, como Dios, el diablo y Abraxas, son representaciones simbólicas de fuerzas arquetípicas que operan dentro del individuo. En este sermón, Jung sugiere que el camino hacia la individuación implica confrontar y reconciliar estos arquetipos en conflicto dentro del alma humana. De manera significativa, la figura de Abraxas representa la unidad de los contrarios. Se coloca como una figura central, como estábamos comentando, para superar la división entre el bien y el mal, lo consciente y lo inconsciente. Jung argumenta que los dioses y las figuras mitológicas no son simples proyecciones externas de los seres humanos, sino que representan arquetipos fundamentales que están enraizados en el inconsciente colectivo. Estos arquetipos son patrones universales que se manifiestan en todas las culturas y que estructuran el modo en que experimentamos el mundo y nuestra propia psique. En el sermón hay tres arquetipos principales en juego: Dios, el diablo y Abraxas, como estábamos comentando. Cada uno de ellos representa una polaridad o tensión fundamental en la psique humana. Dios, en el sermón, es el arquetipo del orden, la claridad y la creación consciente. Está asociado con la luz, la moralidad y el poder organizador de la conciencia. Dios representa el esfuerzo del ser humano por darle sentido a la existencia, por crear estructuras psíquicas que ordenen el caos del inconsciente. Arquetípicamente, Dios simboliza el poder de la conciencia para discernir, ordenar y dirigir.